El día de hoy yo quiero darles a ustedes una palabra muy especial que nace desde mi corazón, una historia preciosa. Estamos viendo la historia de ciertos hombres y mujeres de la palabra de Dios que nos inspiran, nos enseñan cosas a través de sus experiencias para que nosotros hagamos o que no hagamos. Vamos a ver qué nos va a enseñar el día de hoy el Señor por medio de su Espíritu Santo. Así que prepárense a recibir una palabra de bendición. La palabra de Dios se intitula, como lo decía, Subiendo y no bajando, y está basado en la vida de un rey famoso que se llamaba Uzías. Muy famoso él, porque imagínense ustedes, queridos amigos y amigas, en Segunda de Crónicas, el capítulo 26, vamos a estar centrados en ese capítulo. Encontramos la biografía de este varón, de este rey, hermanos, y tenemos muchas cosas que podemos decir precisamente del rey Uzías. Uzías, a propósito, significa la fuerza del Señor. La fuerza del Señor. Y podemos catalogar la vida de Uzías en tres pasos importantes. Primero, el ascenso. Segundo, la prosperidad. Y luego la caída y sus consecuencias. Así que vamos a ir en ese punto. Primero que todo, el ascenso. También Uzías es llamado también como Azarías. Es hijo de Jotam. Es el hijo del rey, Amasías, y es el padre de Jotam, quien le reemplazó después de que enfermó. Imagínense ustedes, hermanos, que Uzías subió a ser el rey sobre Israel cuando tenía apenas 16 años. 16 años. Y según la palabra de Dios, su madre Jecolías tuvo una gran influencia detrás de él para que Uzías tomara muchas decisiones. Es decir, su madre influyó para su fe, para su religión, influyó para su crecimiento, para la toma de decisiones. Y ese es un punto importante que quiero trabajar, hermanos, con ustedes más adelante. Ahora, la palabra del Señor habla cosas buenísimas sobre el rey Uzías. Por ejemplo, leamos en Segunda de Crónicas, el capítulo 26, el versículo 4 y 5. Mira cómo dice la palabra del Señor. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y aquí ya empieza el Señor a hablarnos, porque el hombre, la mujer que busca al Señor, que persiste en buscar la presencia y la bendición del Señor, hermanos, de parte de Dios viene la bendición. Dios lo prospera. Así que aquí ya hay un sello de palabra para nuestra vida. Del versículo 6 al 15, el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, encontramos cómo fue la prosperidad de Amasías, de Uzías, del rey que estamos hablando, hermanos. Un rey que prosperó de una manera tremenda. Por ejemplo, él estableció batalla contra los filisteos y llegó a ser tan poderoso y ganar las batallas que en el versículo número 8 del capítulo 26 dice: y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Miren cómo Dios lo está bendiciendo y él se está volviendo fuertemente poderoso. Pero también la palabra dice que Uzías estableció la ciudad de Jerusalén como una ciudad hermosa, construyó parques, avenidas, torres, baluartes, construyó cisternas, le gustaba inclusive la agricultura, era un hombre muy próspero, todo lo que hacía le salía muy bien, hermanos. También tenía un ejército impresionante con unas armas que no las tenían otros ejércitos, y de ello habla en el capítulo 26, el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y noten ustedes que la Biblia vuelve a repetir que él se estaba haciendo ¿cómo? Poderoso. Noten la palabra de Dios y a dónde es que el Señor nos quiere llevar. Pero si decimos, hermanos, que se estaba haciendo poderoso, comparémoslo con el versículo que yo le leí al principio, mis hermanos, en el capítulo 20, en el versículo 5, en donde dice: y en estos días en que buscó a Jehová,
Él le prosperó. Así que si tú quieres ser prosperado, busca al Señor y Él te hará poderoso, te hará fuerte y serás abundado en todas las cosas que el Señor te quiera bendecir. Así que tenemos una primera parte maravillosa. Él hizo conforme a sus padres, se deleitó en el Señor, Dios lo prosperó porque buscaba al Señor, etcétera, etcétera. Un hombre inteligentísimo, constructor, guerrero, ingeniero, etcétera, etcétera. Un gran hombre, hermanos queridos. Pero llega un momento difícil, un momento complicado, y ese ya es como un punto pivote cuando se dobla la bisagra y encontramos en el capítulo 26, el versículo 16, lo siguiente. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Eso lo leemos en la Reina Valera, pero quise también leerlo en la Nueva Versión Internacional. Mira cómo dice la palabra del Señor. Sin embargo, y nota estos términos que usa la palabra del Señor. Cuando aumentó su poder, ¿se acuerdan que la palabra repitió 2 veces poder? Fue haciéndose altamente poderoso. Ahí está un punto. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. La arrogancia lleva a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Palabras importantes que tenemos que tener en cuenta acá. Se rebeló, se atrevió a entrar en el templo del Señor. Noten ustedes que el poder que estaba ejerciendo precisamente el rey Usías lo llevó a cometer errores que lo llevaron a la ruina. La Reina Valera dice más cuando ya era grande, que se supone cuando uno es grande, ya uno está maduro, uno ya no comete tantos errores, uno como que camina a pasos firmes, uno como que no se arrepiente, los pasos que uno da no tienen resorte para atrás otra vez, sino que las cosas las está haciendo bien. Y Usías llegó arriba, y cuando ya estaba seguro, cuando todo estaba funcionando bien, cuando no había cuando todo estaba asegurado frente a él y alrededor de él, comete este error. Se pasó la frontera de su poder. Así que no creas que porque tienes poder, que porque eres el dueño de tal cosa, que porque eres el jefe de la casa, el poder lo puedes usar para pasarte los límites. Ahí es donde está el problema. Por ejemplo, en el caso de Usías, él sabía que los únicos que podían quemar el incienso eran los sacerdotes. Ellos eran los únicos encargados de hacerlo. Él conocía la ley desde pequeño. La madre le había enseñado cuál era la ley, cómo debía comportarse frente al tabernáculo y que tenía que honrar a los sacerdotes. Sin embargo, parece que no se alcanzó a acordar, algo sucedió, el poder se le subió a la cabeza, y eso me hace recordar otra historia más o menos parecida, y es la historia precisamente de Saúl en primera de Samuel, el capítulo 13, del 8 al 13, que dice lo siguiente: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, justo acabando de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Él pensaba que el profeta Samuel se iba a poner contento por lo que él había hecho. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos a mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Allá está la enseñanza, mis hermanos queridos. Los únicos que podían ofrecer los holocaustos son los llamados a ofrecer el holocausto. Ellos, a pesar de que tenían poder, juntos reyes, no podían adelantarse a lo que tenían que hacer, lo que estaban ungidos para eso. Y ahí está un punto que yo quiero que tú aprendas y vamos a reforzar durante toda esta enseñanza. No te adelantes a los acontecimientos. No te metas donde no te debes de meter, en los terrenos del Señor. El Señor va adelante, como te lo he dicho, y tú has de hacer lo que debes de hacer, mientras que Dios hace lo que tiene que hacer. Parece, hermanos queridos, que las reglas las reglas eran para todos, el rey Uzías, menos para él. Y eso nos hace recordar, ¿cierto?, a ciertos servidores públicos que creen que las leyes son para los otros y menos precisamente para ellos que están ejerciendo el poder. Y es que cuando entran los sacerdotes, hermanos, ya volviendo a la historia de Uzías, y ven a Uzías, hermanos, ofreciendo el holocausto con el incensario en la mano, de una vez le llamaron la atención y le dijeron: pero ¿qué has hecho? A ti no te corresponde hacer eso. Y de una vez le fueron diciendo: rey Uzías, usted le embarró delante de Dios y Dios lo va a castigar por eso. Pero justo, imagínense, le pasó a Saúl cuando llegó el profeta Samuel, y justo el rey Uzías también tenía en sus manos el inciensario con que estaba meciendo este incienso allá en el templo, hermanos, y llega en los sacerdotes y se dan cuenta de eso. Mejor dicho, lo cogieron a juntos, a Saúl y a Uzías, con las manos en la masa. Y miren, hermanos, en lugar de tener una actitud humilde, una actitud de perdón, una actitud de que uy, como que sí la embarré, qué pena, dice la palabra del Señor, que nos da a entender como que él estaba lleno de ira, como que estaba lleno de enojo, y teniendo el incienso, que es algo santo para el Señor, hermanos, inmediatamente quedó enfermo de lepra. Dice la Biblia que le brotó la lepra en la frente. Él se dio cuenta de eso, soltó el incensario, salió corriendo, mis amados hermanos, y él se dio cuenta en ese momento que había entonces empezado un castigo de parte de Dios para el rey Uzías. No podemos hacer lo que Dios no nos llamó a hacer. Dios nos pone en el lugar adecuado, en el lugar que podemos nosotros responder. Consecuencias por el pecado de Uzías pasaron las siguientes. Primero, vivió leproso el resto de su vida, hermanos y hermanas. Segundo, no pudo volver a su casa. Le tocó vivir en una casa apartada, especialmente hecha para los leprosos. Tercero, no pudo seguir gobernando, sino que en su reemplazo como gobernador le tocó a su hijo Jotam. Y por último, cuando murió, ni siquiera muerto, pudo ser sepultado en el lugar de los sepulcros de los reyes, sino que lo colocaron en un terreno cercano al sepulcro de los reyes. Porque es que su pecado tuvo consecuencias que cuando ya era grande lo llevaron precisamente a su destrucción, amigos y amigas. Tengamos en cuenta esto. Mire, todos vamos subiendo poco a poco en la vida. Todos vamos avanzando poco a poco en la vida. Antes éramos inmaduros, tenemos experiencias, estas nos maduran, batallas, luchas, experiencia y otra, y vamos escalando, como dice la canción, vamos escalando peldaños, vamos subiendo poco a poco, hermanos, en nuestra madurez, en nuestros alcances, en lo que adquirimos, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestros hijos, con los jefes, bueno, etcétera, etcétera, aprendiendo más cosas. Pero lo que tenemos que hacer es que a medida que vamos conociendo, que vamos adquiriendo experiencias, es importante que el poder no se nos suba a la cabeza. Y aquí es donde vamos a aprender las siguientes enseñanzas que Dios nos quiere dar para cada uno de nosotros. Primera enseñanza: tenemos que definir cuáles son nuestras fuentes de enseñanza, nuestras fuentes de influencia. Y aquí es donde todos tenemos algo que decir. Quizás no tuvimos desde pequeños las suficientes fuentes de influencia que nos potenciaran, que nos impulsaran, que nos reunieran, nos sacaran de nosotros todo el potencial para que cuando llegáramos a grandes no tuviéramos tantos conflictos, tantos errores como cometemos tanto, ¿cierto que sí?
Ay, hermanos, muchos quisiéramos haber tenido una mejor educación, haber aprendido inglés desde pequeño, que es más fácil aprender inglés cuando somos niños que cuando somos grandes, haber aprendido otras cosas desde pequeño, otras experiencias. Muchos llegan a viejos y todavía los que estamos en las ciudades de adentro, en la zona andina, no conocen el mar y no han montado en avión, experiencias como esas, y no tuvieron esas facilidades. O crecieron en hogares difíciles, en hogares donde faltaba el papá, donde faltaba la mamá, donde había violencia, donde había abandono, donde había un mal ejemplo, etcétera, etcétera. Y por eso les ha tocado luchar muchísimo, muchísimo, muchísimo para avanzar. Les ha tocado luchar muchísimo, muchísimo para lograr las cosas que tienen en este momento. Pero yo aquí vengo para decirte que a pesar de que la influencia que haya estado sobre ti haya sido torcida, un mal ejemplo, o no hayas tenido una influencia suficiente que te empujara en la vida, hoy te quiero decir unos versículos que tienen el tamaño de la gloria de Dios y que te van a bendecir para que sepas que lo que no ha pasado en tu vida hoy puede empezar a pasar. Así que recibe esta palabra en la bendición de Dios. Por ejemplo, Isaías, el capítulo 65, 17, oídos a lo que dice la palabra de Dios. He aquí, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Ese pasado triste, ese pasado solo, ese pasado angustiante, esa soledad de tu vida anterior, dice la palabra del Señor, ni siquiera será recordada, porque yo haré cosas nuevas. Yo haré cielos nuevos, tierra nueva. Es decir, que el Señor nos está diciendo el día de hoy, tengo un futuro hermoso, nuevo que estoy creando para ti. ¿Cuántos quieren ese futuro? Bendición para tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos conocen 2 Corintios capítulo 5, el versículo número 17? Obligatorio conocer este versículo, mis amados hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, sí, señores, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y, sí, muy bien, casi todos lo dijeron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo es nuevo para los que estamos en Cristo. Esa vida pasada, ¿se acuerdan de nuestras adicciones? ¿Se acuerdan de los errores que cometimos cuando estábamos en Cristo? ¿Se acuerdan de dónde nos sacó el Señor cuando estábamos abandonados en nuestros delitos y pecados? Y Pablo dice allí, de modo que si tú estás en Cristo, todo es absolutamente nuevo. Lo viejo quedó atrás y nos esperas un futuro, y estamos viviendo ahora mismo un presente maravilloso, hermoso en el Señor. Así que cuidado con las influencias. Si hubieran sido malas las influencias, pocas las influencias que formaron tu vida, mi hermano, mi hermana, he aquí que el Señor hace cosas extraordinariamente nuevas. Miren lo que dice en Ezequiel capítulo 36, el versículo número 26, mis hermanos y hermanas. Dice la palabra del Señor, a ver, por acá tengo, y les daré un corazón de piedra, pondré un nuevo corazón sobre ustedes, dice la palabra del Señor. ¡Wow! Miren lo que es la bendición de nuestro Señor. Quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón nuevo, bendecido para la gloria del Señor. Cuando nuestro corazón estaba herido, ¿te han herido en tu corazón? Alguien ha jugado con tus sentimientos, alguien ha puesto a tu corazón roto y han destruido tus sentimientos como papá, como mamá, como esposo, esposa. Alguien hizo algo malo contra tus deseos, contra los sentimientos verdaderos de tu corazón. Dice la palabra del Señor, pondré otro corazón. Si antes inclusive tú no creías, si antes para ti la palabra de Dios era algo que no querías tener en cuenta, pues qué maravilla que el Señor cambia nuestro corazón y nos bendice en el nombre del Señor. Estoy hablándote de que lo antiguo, la mala influencia, los malos ejemplos que recibimos en el pasado en Cristo son transformados, son realizados nuevos, mis hermanos queridos. Mira como dice en Deuteronomio capítulo 30, el versículo 9 y 10. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad
en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre y en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. ¿Cuánto lo reciben? Yo lo recibo, amén, Señor del cielo. Dame muchas cosechas, dame mucho fruto, Señor. Esas ovejas hermosas que son tuyas, que ahora mismo nos están viendo, sean bendecidos y que se multipliquen en el nombre del Señor. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Siempre y cuando busquemos al Señor, cumplamos la palabra de Dios, siempre y cuando, mis hermanos y hermanas, la honra de Dios sea lo primero, el primer propósito de nuestra vida. Jehová se complacerá en prosperarnos. Jehová se complacerá en hacer cosas nuevas para nuestras vidas. Recíbela en el nombre de Jesús, porque así tu vida haya sido torcida, destruida, estancada. El Señor nos dice: tuviste una mala influencia que te hizo recoger mucho poder y te equivocaste, como le pasó a Usías. Pues hoy hago cosa nueva para bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y yo quiero que darles esa palabra. A mí me gusta hablar lo que dice la palabra del Señor. Un último versículo con respecto a cómo el Señor se complace prosperándonos y bendiciéndonos cuando lo buscamos. Job capítulo 22 versículos 23 al 26. Este lo descubrí. Este es nuevo para mí. Y se los voy a dar, hermanos queridos, como un tesoro de parte de Dios para sus vidas. Mira, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Cuántos lo quieren? Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¡Guau! Mira esta palabra. ¿Cuánto la reciben? Para que la tengas en cuenta, la estés rayando allí en tu Biblia. Job 22, 23 al 26. ¿Saben quién estaba escribiendo eso? Job. Y Job estaba en una miseria. Job estaba en un abandono. Todo el mundo lo había dejado. Todo el mundo lo señalaba. Lo creían que era un pecador empedernido, que por eso estaba en esa miseria. Y Dios se había olvidado de él, hermanos. Pero él dice esta palabra: cuando te vuelvas al Omnipotente, Él será tu defensor. Él será tu ayuda y Él te devolverá lo que antes no tenía. Bueno, ahí dice cosas físicas: que tendrás plata en abundancia, que el agua de tu casa serán arroyos de oro de Ofir. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú, que es lo que más me gusta, te deleitarás en el Omnipotente y alzarás tu rostro a Él. Busca primero que todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y esto será una bendición para tu vida. Dios te guarda, Dios te bendice, Dios nos llena de su gracia, mis amados hermanos. Busquemos el nombre de nuestro Señor. Ahora, enseñanzas con respecto al orgullo que tuvo el rey Usías. El orgullo de Usías, que cuando leímos allí en el capítulo 26, mas cuando ya era grande, su orgullo se enalteció para su ruina. Y vamos a aprender de lo siguiente, mis hermanos. Usías pensó que nada podía detenerlo y que todo debía girar en torno a sus caprichos. ¿Alguien por ahí que Dios le está hablando? Hay por ahí personitas que Dios les está hablando, que todo tiene que girar en torno a ellos. Primero que todo, nosotros los grandes que tenemos harto entendimiento, nuestros preciosos jóvenes, cuidado, no todo gira en torno a ti. Y cuidado, papitos, con sus hijos. No todo va a girar en torno a los niños. Hay que enseñarles objetividad. Hay que enseñarles camino en el nombre del Señor. Miren, Usías se dejó convencer de sus triunfos. Usías dijo: ay, miren, los de Egipto me están nombrando. Uy, soy famoso también allá en Gad. Uy, miren todo lo que hice. Uy, miren cómo me están creciendo las plantas. Uy, miren todo lo que diseñé. Se dejó convencer de todo lo que Dios le había dado. Se dejó convencer de las bendiciones. Puso su mira en las bendiciones que Dios le había dado. Se desvió, y ahí es donde está el grave problema. No pongas tu mira en lo que Dios te ha dado, porque un día eso se va a acabar si tú no confías en el autor que te da esas bendiciones. Enfócate en Dios, porque las cosas se acaban
Estamos en un mundo finito. Un día tenemos, otro día no tenemos, mi hermano querido. Enfócate en el que es eterno. Enfócate en el que nunca se acaba. Haz tesoros en el cielo. Allá no hay ladrones, no hay impuestos. Allá es bendición abundante. Y allá es donde debes, mi hermano, de invertir tu vida. Mire, mi hermano querido, el orgullo es muy peligroso. Es tan peligroso este orgullo que sufrió Uzías, que es más fácil verlo en las otras personas que en nosotros mismos. Mire, tan tremendo. Se descubre más fácilmente en las otras personas que en nosotros mismos. Y encontré 2 versículos: bomba atómica nuclear, hiper mega nuclear. Póngale cuidado, como dice mi hermano en Proverbios capítulo 6, 16. Y yo he pasado varias veces por estos versículos, pero descubrí algo interesante. Mira, Proverbios 6, 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Y siguen ahí el resto de las cosas que el Señor abomina. Pero el Señor está enfatizando acá que Él enfatiza los ojos altivos. ¿Y sabes qué es lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo? Es lo que uno demuestra. ¿Ustedes han visto que uno conoce personas que son orgullosas? ¡Ah! Ese tipo es más orgulloso que... es que se le nota el orgullo. Se le nota que se le nota que esa señora así, no. Uno nota el orgullo de esa persona, ¿cierto? Son como un carácter, como que la frente un poquito para arriba, como que alguna cosa. Ustedes saben quién es orgulloso. Y recuerden mi primera premisa con respecto al orgullo. Es más fácil encontrar el orgullo en la otra persona que en nosotros mismos. Pero es peor lo que dice ahorita. Esto lo encontramos en Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Mire, mi hermano querido, aquí en el versículo anterior apunta a lo que se ve a los ojos altivos. En este versículo apunta a lo que no se ve, a lo que está en el corazón. Porque, mis hermanos, muchos en gran medida tenemos algo de orgullo en un paquete grande, en un paquete mediano, en un poquito pequeño, hermanos. Y ahí es donde está el punto. El orgullo se anida en el corazón y eso tiene castigo de parte del Señor. No porque el Señor vaya a lanzarte rayos y centellas para chicharrarte donde estás sentado en ese sofá. No, señores. El orgullo nos trae consecuencias equivocadas. Qué difícil es pedir perdón. Qué difícil es bajar la cabeza. Qué difícil es reconocer que nos equivocamos. ¿Cierto que sí? Qué difícil es. Ay, hijo de mi chica, ¿por qué me decidí por eso? No me dan así. Me voy a sostener. Uno a veces queda, mis hermanos, por no demostrar el que uno perdió y demostrar que uno sí puede, que uno tal cosa, hermanos. Ahí dice la palabra del Señor. En el versículo 5 del capítulo 16 de Proverbios: abominación al Señor es el que tiene un corazón altivo. Ajá. Ahí tienes que tener un punto importante. Cuidado entonces, hermano y hermana, con tu corazón. Porque hablando del orgullo, el orgullo es como una declaración de independencia de Dios. Dios, gracias por todo lo que me diste. Me diste talentos, dones, prodigios, señales y milagros. Esos son míos, yo los voy a administrar. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Voy a hacer esto y esto y esto. Y eso es sinónimo de burla, de arrogancia, de insensatez, de maldad contra Dios. Así que cuidado con el orgullo, hermanos. Eso fue lo que le pasó a Uzías. Uzías se puso a observar tantas bendiciones. Mire todo lo que he hecho. Se olvidó de quién le había dado todo, a quién tenía que honrar. Y se separó de Dios. Se declaró, hermanos, en directa oposición contra Dios, mis hermanos. Y resulta que la palabra del Señor nos llama a que seamos humildes, a que seamos sencillos en el corazón, como dice en Proverbios capítulo 8, el versículo número 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso aborrezco, dice la palabra del Señor. Ay, hermanos queridos, ahí hay un punto clave que tú debes de tener en tu corazón. Un punto clave que tú debes de administrar en tu corazón. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu con respecto a ello? El orgullo, el no reconocer tus errores, el no pedir perdón, el saberte que tú solo puedes hacer todas las cosas sabiendo que tus hijos, tu familia, tus compañeros de trabajo, tu universidad necesita de ti y todo ello. La compañía entre tantos necesita de ti. ¿Cómo está tu corazón? Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Ahora, mis amigos y amigas,
Un tercer recomendación que les quiero dar en este día es el siguiente. No hagas el trabajo de Dios. No hagas el trabajo de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, el versículo 38 dice la palabra del Señor: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo dice: yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo bajé del cielo para cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén que están cumpliendo la voluntad del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que tú eres uno de esos. He descendido. Vamos a ponerlo otra vez allí. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mira qué palabra tan tremenda, mis hermanos. Dios hablando a nuestro corazón. Jesucristo lo está haciendo. Ahora, aprendamos cosas importantes y claves, porque estoy hablando esta enseñanza desde el momento en que Usías se metió a hacer lo que no le correspondía hacer. A ver si Dios le iba a aceptar todo lo que él estaba haciendo. Y no, señores, a Dios no le podemos torcer el brazo. A Dios no lo podemos hacer que haga las cosas a nuestro acomodo, hermanos queridos. ¿Podremos nosotros hacer que Dios acepte nuestra desobediencia? Podemos decirle a Dios que porque tenemos buenas intenciones, buen corazón y todo ello, entonces Dios tendría que aceptar nuestra desobediencia y nuestros caminos porque en el fondo tenemos un buen corazón. No, así no funcionan las cosas, mis hermanos. No funcionan las cosas. Por mejores intenciones que tengas, no significa que tus acciones van a agradar a nuestro Señor. Tengamos en cuenta eso. Ahora, por otro lado, ¿qué tal si volvemos nuevamente a la historia de Saúl, que me parece tan interesante y tan importante? Ya en otro momento, en el capítulo número 15, donde definitivamente Saúl es desechado, viene entonces la historia final, hermanos, el momento cumbre ya en donde Dios viene y envía a Samuel para decirle las últimas palabras. Y esta debe ser nuestra gran enseñanza para el día de hoy. Primera Samuel capítulo 15, el versículo número 22. Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Yo creo que si Usías hubiera puesto atención a obedecer al Señor, su madre le enseñó: Usías, los sacerdotes son los que pueden ofrecer el holocausto. Usted no puede meterse al tabernáculo para eso. Usted lleva el holocausto, usted lleva la ofrenda, pero ellos son los que la ofrecen. Usted no se meta en eso. Usted es de leyes, usted es del ejército, del gobierno. No se meta en lo que no tiene que hacer. Y seguramente él en su voz: pero si a mí me respeta el rey de Egipto, a mí me respetan los reyes de Gad, a mí me respetan los amorreos, me respetan los jebuseos, todo el mundo me respeta a mí. ¿Por qué no voy a poder hacer esto tan sencillo? Se olvidó de obedecer el nombre del Señor. Y Dios le está diciendo aquí esta palabra para nuestras vidas. Dios no se agrada de todos nuestros sacrificios si no estamos obedeciendo. Si tú no estás obedeciendo al Señor, y tú te estás preguntando: Señor, ¿por qué estoy en ruina? ¿Por qué no avanzo económicamente? ¿Por qué estoy todo el tiempo pelado? ¿Por qué no avanzo en mi economía? Mire, ¿cuál es la obediencia? Dar al Señor lo que le corresponde. Es tan sencillo como eso. Dale al Señor lo que es del Señor. Es obedecer, porque la Biblia dice: traigan mis diezmos al alfolí. Ya, para de contar. Eso es obedecer. Y eso traerá consecuencias para tu vida, porque eso es una bendición. Obedecer vale más que llorar: Señor, pero tú por qué no me bendices, pero tú por qué tal cosa, pero Señor, ¿por qué estoy así? Pero porque el dinero no va a descender del cielo. No. Descenderá, mi hermano, la bendición del Señor, pero cuando vos eres obediente. Enseñanza entonces para nuestra vida. Y yo quiero finalizar la palabra del Señor, mis amados hermanos, con una lección tremenda con respecto a este tema, que está en Proverbios capítulo 16, el versículo número 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
No te enaltezcas, no pienses que puedes manejar las cosas y retar la autoridad del Señor, a Dios mismo, retar de pronto su propia palabra o quizás retar a los líderes, los pastores. Los pastores somos gente sencilla, somos gente humilde, no estamos para señalarte ni para juzgarte. Yo no estoy para eso, yo a ninguno le voy a hacer eso, a mí no me interesa eso. A mí me interesa guiarlos en la palabra de Dios y en el camino del Señor. Ese es mi gran interés con ustedes, absolutamente nada más. Pero mi hermano, no te atrevas a retar las cosas del Señor, lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Antes de la caída está la insolencia, la insensatez y el orgullo. Cuídate, que Dios te guarde y te bendiga. Y quiero finalizar en un punto conexión tremendo que Dios nos quiere dar el día de hoy. ¿Saben una cosa, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Este rey Usías, después de 50 y punta de años que estuvo gobernando sobre Israel, murió. Y esta parte de cuando él murió, leproso, en una casa aparte. ¿Se acuerdan que leímos que inclusive lo sepultaron en un terreno al lado del sepulcro de los reyes porque era leproso? Noten esto tan importante. Se conecta con Isaías capítulo número 6, el versículo número 1. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? El día que murió el rey Usías, yo vi la gloria de Dios. Miren, la conexión es esta. Que muera todo orgullo. Que muera toda altivez. Tú has hecho muchas cosas, has logrado muchas cosas, has sido bendecido, hermano y hermana, pero que muera esa altivez de tu vida, que muera ese orgullo, que muera esa supremacía, yo puedo hacer las cosas sin la ayuda de nadie. Ponlo en humildad delante del Señor y ese día verás la gloria de Dios, la bendición de nuestro Señor sobre tu vida. Conclusión, la voy a leer. Mientras vamos subiendo en la vida, tengamos mucho cuidado con las influencias y no permitamos que nuestro éxito se sobreponga a la obediencia a Dios. ¿Qué tal si colocamos nuestras vidas delante del Señor en este momento? Las enseñanzas son: cuidado con la influencia, cuidado, maneja el orgullo en humildad delante del Señor y no obligues a Dios a hacer tus propias decisiones, tus propios deseos.